eso de que uno se levanta a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche, involucres a la familia, porque muchos de estos son grupos empresariales, entrenas a la familia y la involucras en tu proceso empresarial, también contribuyó, ¿no?, al desarrollo de estos grandes grupos. El reto es cómo las explotan y cómo las hacen crecer. Entonces, y ahí pasamos a una pregunta más de gestión, ¿no? Oye, bacán, encontraste la oportunidad, pero ¿cómo formaron a ese equipo que la supo explotar? ¿De qué manera organizaron su empresa para, no sé, pues saber cuidar los costos, saber vender, saber contratar, saber amortizar sus errores, en fin, tantas cosas que entran en la gestión propiamente, es muy interesante que digamos, hagas hincapié en ese punto, porque varias de las historias tienen casos de éxito de muy buena preparación de segundas generaciones, terceras generaciones. Por ejemplo, en el caso de Interbank, Carlos Rodríguez Pastor, que es quien maneja el grupo hoy, hereda el banco de su papá. Entonces muchos podrían decir, bueno, entonces heredó un banco, qué fácil, ¿no?, seguir en adelante. Pero yo creo que el señor Rodríguez Pastor tuvo la audacia de llevar a un segundo paso el banco, de crear todo un imperio de retail alrededor, en el cual el banco, digamos, encuentra las bases para seguir creciendo y que ellos mismos se generan su propia demanda, ¿no? Y eso no vino gratuitamente. O sea, el señor Rodríguez Pastor es alguien que estudió en Dartmouth, que se preparó muy bien, que estudió, que fue muy disciplinado, y eso claramente rinde frutos. En la familia de los Añaños, por ejemplo, varios de los hijos están siguiendo maestrías, cada uno está entrenándose en los diversos campos que le interesan dentro de la misma empresa, y eso al final del día lo que hace es profesionalizar, ¿no?, los mandos dentro de la empresa, pero también es preparar a las segundas generaciones, instaurarles la pasión que tenían los papás y seguir llevando el negocio hacia adelante, ¿no? ¿Qué otros elementos, digamos, resaltantes tienes en cuenta? Por ejemplo, el compromiso con el mercado peruano, en este caso, ¿no? O sea, el Grupo Interbank, por ejemplo, está súper, ultra comprometido con la demanda interna, ¿no? O sea, ellos no están viendo como, a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Romero ha empezado a ver cosas afuera, ¿no? Más que el Grupo Romero en general, el Grupo Romero y Credit Corp, ¿no? Las dos cosas, pero en ambos casos han visto afuera, Alicorp se ha ido pues a otros países, en fin. En el caso de Interbank no, tienen una visión mucho más local. Gloria también ha salido y tiene sus intentos de internacionalización. Sí, mira, yo lo que ¿Cómo ves tú esa parte geográfica, digamos, ese criterio geográfico? Yo creo que todos han sentado muy buenas bases en el Perú. Creo que por la trayectoria de los grupos, todos pasaron varias épocas complicadas, en los 70s, 80s. El Grupo Gloria, por ejemplo, vio la gran oportunidad para crear lo que tiene hoy, justamente en los 80s, ¿no? Digamos, la familia Rodríguez Banda le compra parte de las acciones digamos, a lo que era Nestlé en esa época, que tenía Carnation, que venía de ser Gloria, y es ahí cuando encuentran la oportunidad, ¿no?, para sentar las bases, empezar a crear su negocio, y luego se diversifican, ¿no? Entonces yo lo que encuentro es que, por un lado, sentaron muy bien las bases en el Perú, crearon y siguieron la línea del negocio base en vez de diversificarse demasiado. Por ejemplo, el mismo Grupo Gloria tiene cemento, tiene leche y también tiene distribución, ¿no? Entonces todos se complementan un poco entre sí, y luego salieron. Entonces, quizás un común denominador es que sentaron las bases bien en el Perú, luego salieron, y la otra es que el Perú está pasando por un momento, digamos, económicamente tan bueno que las oportunidades son inmensas aquí, ¿no? Y lo bueno es que es un país que si bien estamos creciendo mucho, todavía hay mucho más por hacer, todavía hay mucho mercado por desarrollar. A mí lo que me parece fascinante es, digamos, cuando uno va abriendo muchas tiendas, entre más supermercados abres, más centros comerciales abres, no es solamente cómo crece tu empresa, es que estás generando puestos de trabajo, le estás dando, digamos, mayor nivel de ingresos a esas personas y además estás sofisticando a un consumidor, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Dentro de todos estos grupos creo que esa es parte de las cosas a destacar que han hecho, ¿no? Ahora la lista podría multiplicarse por, no sé, varias centenas, si bajamos un nivel, ¿no?, un poquito más abajo. O sea, hay miles de historias de emprendimientos y de desarrollos empresariales que no llegan pues a las dimensiones del Grupo Romero o el Grupo Interbank, pero que son ejemplares y que tienen mucho que
digamos, que exponer, ¿no? que ofrecer para el aprendizaje Sí, de esa masa emprendedora que se viene, sí, ¿no? se nos quedaron muchas historias en el camino. Tuvimos que decidir al final que eran, bueno, 5 nomás, pero yo creo que la idea es seguir investigando los demás grupos. Creo que ahorita hay, como tú mencionas, hay digamos, los grupos que son después de estos grandes grupos, los que vienen posicionándose muy bien y la verdad eso te dice mucho del país, ¿no? Que ya no sean solamente 5 grupos Claro, grandes, ¿no? sino que ya vienen O en 10. manos de 3 familias, al igual que fue, pues no sé, en los últimos 200 años, ¿no? Así es. Bien interesante, Adriana, lo felicito por este aporte editorial que sin duda va a servir de ejemplo a mucha gente, digamos, como una fuente de inspiración. Aprovechando que estás acá, cuéntame un poco sobre Poder. ¿Cómo va la revista? Bueno, la revista va bastante bien, muchas gracias. Creo que venimos haciendo un par de ediciones que a mí me han parecido, la verdad, que bastante exitosas y seductoras para el público lector que tenemos. Tuvimos una edición que fue una de mis favoritas, que fue Las mujeres más importantes del Perú. Hicimos una lista que compilaba quiénes eran las distintas mujeres por sector que tenían mayor poder. ¿Pero qué criterio? Pues porque ahí... Esa es una muy buena pregunta. Teníamos un panel digamos, de expertos con el cual digamos, les presentamos una lista bastante amplia de opciones y con ellos, digamos, por sector fuimos definiendo cuáles eran, digamos, las mujeres que más influencia tenían, digamos, poder definido como influencia, como llegada, como capacidad de decisión y de ejecución. Y a raíz de eso compilamos esta lista de mujeres poderosas en el país, ¿no? ¡Qué miedo! Sí, pero bueno, al revés, ¿no? Yo ¿Con creo cuántas se quedaron? Con casi 100. 100. Casi 100 mujeres, sí, sí, sí. Son nombres... Son nombres poderosos. Valen oro, Bastante, sí. Además se ha recotizado cada nombre. Yo creo que sí. Estaban las 6 ministras, por ejemplo, estaba la primera dama. En el lado empresarial, tú sabes que fue muy curioso, porque en el lado empresarial encontramos que hoy en el Perú no hay ninguna mujer en la cabeza de un banco, sí, pues. No hay ninguna mujer en la cabeza de ninguna de las grandes retailers, no hay ninguna mujer en ninguna AFP, digamos, a la cabeza de las AFPs. Sin embargo... Mayu Hume está, ¿no? Mayu Hume está, sí, como asesora, digamos, y muy metida en el tema, pero faltan gerentes generales sí, claro, en el tema, ¿no? Es verdad. Entonces fue muy interesante hacer ese análisis, tuvimos el espacio para hacerlo en la revista y creo que fue bastante grato. En septiembre tuvimos una carátula algo más política, que fue el análisis de Ricardo Uceda sobre el caso Chavín de Huántar, que justamente el lunes de esta semana se emitió la sentencia, entonces fue un reportaje bastante actual. Correcto. Y tuvimos un reportaje que gustó muchísimo, que de hecho va en línea un poco con las historias de los emprendedores, que fue la historia de Amancio Ortega, que es el creador de Zara. Y es una persona que... Ahora uno de los hombres más ricos del mundo, Claro, ¿no? es creo que el tercer hombre más rico del mundo, y fue una persona que se hizo desde cero. Era una persona que venía de una familia de muy escasos recursos y solo a punta de poder, ganas, disciplina y mucha perseverancia creó este imperio de retail, ¿no? que hoy se llama Zara, que tiene una serie de marcas detrás. Así que creo que estamos haciendo cosas bacanas que le aportan mucho a los lectores, que yo creo que están ayudando también al país, ¿no? en todo este empuje de crecer, ¿no? ¿Siempre tienen la suscripción, Poder? Siempre tienen la suscripción, sí. Dame entonces, aprovechemos una información de contacto. ¿A qué número pueden llamar? El número es... O la página web. La página web es poder360.com y ahí están todos los datos para la suscripción. Excelente, Adriana. Sí. Muchísimas gracias, te felicito nuevamente y te deseo lo mejor en tu calidad de editora de la revista Poder. Gracias por invitarme. Adriana Roca estuvo con nosotros, ella es editora de Poder y vino aquí a Mundo Empresarial a comentarnos su reciente edición que resume 5 casos emprendedores de éxito aquí en nuestro país. Volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan.